Y entonces, esto que tiene que ver con el tema de Hanukkah, es muy importante que nosotros entendamos su origen, todas las situaciones que ellos vivieron y qué nos enseñan a nosotros, qué nos enseñan en este momento de nuestra vida. Entonces, Hanukkah, que surge en el año 180 aproximadamente antes del Mesías, empieza con un imperio creciendo, un imperio que en ese momento estaba dirigido por un emperador llamado Antíoco Epífanes. Este Antíoco era una persona que intentaba que toda la cultura griega se empapara en todos los territorios que él conquistaba. Y para él era muy importante que esa cultura, porque de alguna manera esa cultura era la que atraía a las sociedades a pertenecer al imperio griego. De hecho, a pesar de ser conquistados, como habíamos platicado, por el imperio romano, realmente los griegos conquistan también a Roma en el aspecto cultural. Entonces, llega este Antíoco y empieza a tratar de atraer a los judíos, de helenizarlos, ¿verdad? Y hace unas barbarias increíbles. Unas barbarias que realmente son muy difíciles de creer y tiene mucho que ver incluso yo creo con lo que estamos viendo ahorita en Israel. Una matanza de gente judía solo por el hecho de ser judíos. Eso es lo mismo que vimos con Babilonia. ¿Se acuerdan que a los babilonios también los mataba si no obedecían a Dios? Ahora sucede lo mismo con el imperio griego y nosotros creemos que volverá a suceder lo mismo en los tiempos venideros. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Que tenemos que estar preparados y firmes, porque una cosa como estas nunca la hemos vivido. Una prueba tan grande como estas que le pasó a Daniel en Babilonia, o a Abed-Nego, a todos sus amigos, o una prueba como la que le pasó a los judíos en esta época, a los macabeos, ¿verdad? No la hemos vivido. Entonces, probablemente esto sea una repetición de lo que nosotros vayamos a vivir, y es por eso bien importante que nosotros, y es por eso que hablaba curiosamente de Shabbat, porque Antíoco Epífanes prohibía el Shabbat. Aquel que se encontraba haciendo Shabbat era muerto. Bendito Dios que podemos hoy celebrar Shabbat y debemos de valorar eso. Que te decía tu sueño que me decían que Macabeo 6:6. ¿Macabeo 6:6? O Macabeo 6, ¿qué te dije? No me acuerdo. No me acuerdo. Donde decía eso del Shabbat que iba a ser perdido. Fíjate. También, por ejemplo, habla ahí de un tema, de un caso, de unas mamás que circuncidaron a sus niños. Entonces los griegos mataron a sus niños y las hicieron desfilar con los niños colgados sobre sus pechos muertos, porque los habían circuncidado. Yo creo que una de las cosas más graves y más fuertes para un papá es la muerte de un hijo, ¿no? Entonces, son cosas crueles, indescriptibles que sucedieron en ese entonces. Todo esto sucede. Entonces, como ya saben, un hombre llamado Matatías empieza a ver toda esta perversión, toda esta maldad. Él era sacerdote de la tribu de Leví, y entonces este Matatías empieza a pensar en una sublevación. Entonces, la gota que derrama el vaso es que justamente un 25 de Kislev es como si dijéramos nosotros un 25 de diciembre, ¿verdad? Llegan al templo y agarran y sacrifican ahí un cerdo. Y entonces, quien lo hace precisamente era un judío atraído por la helenización. Buenas noches, que descansen. Adiós. 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 Matatías, llevado al extremo de los celos, los mata y mata a los guardias griegos que estaban en ese lugar. Ay, yo creo que hay que guardar esto, no se escucha, a ver. Empieza a pasar por toda la ciudad y empieza a gritar que aquellos que sean celosos de la ley y quieran guardar la ley de Dios, que lo sigan, ¿verdad? Y entonces empiezan algunos a seguirlos.
justo unos de ellos estaban atrincherados, son atacados por el ejército griego en el día de Shabbat. Y ellos deciden no defenderse por no violar el Shabbat. Mueren todos ellos, incluso sus niños, por no violar el Shabbat. Ya después, justo los hijos de este hombre Matatías, Shimón, Jonatán, Judas, Macabeo, deciden que eso no lo pueden seguir haciendo porque de alguna manera si lo siguen haciendo, pues iban a exterminar a todos, ¿no? Entonces deciden que deben de defenderse, que no iban a atacar en Shabbat nunca, pero que sí tenían permiso de defenderse. Bueno, y en Apocalipsis, el verso que dice que nuestra vida no sea en invierno, en Shabbat, ¿se refiere a eso mismo? Yo creo que no. Lo que pasa es que en Shabbat, como ya lo saben, en Israel es muy complicado moverse porque no hay transporte, no hay nada. Yo creo que más bien se refiere a eso, ¿no? Que es mucho más complicada la vida en Shabbat. Yo entiendo que se refiere a eso. No que está prohibido ir en Shabbat. No. Yo creo que, así como lo interpretaron ellos, es correcto. No puedes tú atacar en Shabbat nunca, ni hacer nada malo en Shabbat. Pero si alguien te ataca y buscando tu vida, tienes que defenderte aunque sea Shabbat, ¿no? Entonces yo creo que esa es la interpretación correcta. Claro que ahí hay que tener mucho cuidado porque al permitir algo, luego empieza a permitir otra cosa, entonces tienes que tener mucho cuidado de que sí y que no. Pero bueno, entonces en este caso, ellos deciden eso y empiezan, Judas el Macabeo, a reunir gente. Él se pone como el jefe del ejército y empiezan a tener victorias grandes. Y llegan al grado de enfrentarse con el ejército griego. Hablan ahí acerca de 20.000 soldados y 40.000 jinetes, algo impresionante. Ellos se enfrentan con aproximadamente 6.000. Es como si se enfrentara México contra Estados Unidos y le ganaran. No se puede. Y los derrotan con una cosa impresionante. Viene otro general de Grecia, lo vuelven a derrotar, y entonces empiezan a decir, ya derrotamos a nuestros enemigos y volvamos al templo, y en esa vuelta al templo volvieron a restaurar, el altar lo demolieron porque ahí habían matado al puerco, volvieron a hacer uno nuevo, y empezaron a restaurarlo y encuentran la dichosa jarra de aceite sellada, que solamente era de uso exclusivo para el tema del templo, pero solamente era para un día. Entonces ese jarra del templo, ese aceite, lo usan y dura los 8 días que tenía que durar la santificación del templo. Por eso la fiesta se llama la fiesta de la dedicación. Es la fiesta que incluso está nombrada en el Nuevo Testamento, es exactamente la misma. Es Juan 10:22, ¿quién lo leemos? Juan 10:22, dice así: celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esa es una fiesta. Y de aquí se desprenden muchas teorías acerca de Yeshua. Dice no, hay quien dice no. Si Yeshua estaba ahí, era porque para él era algo por lo menos bueno, porque si no, no se presentarían algo que estuviera en contra de él. Hay teorías que dicen que incluso estaba participando en la fiesta, y hay otras que dicen que era mera coincidencia, que solamente era para escribir qué época era. Pero bueno, entonces, he aquí lo chistoso. Esta fiesta se dedica precisamente el 25 de Kislev. Ese día el ejército de los macabeos decide, como en lugar de festejar el día pagano, festejar que ellos derrotaron a los paganos
y de siempre será el mismo día, como diciendo la ley de Dios por encima de las costumbres griegas. Eso es lo que ellos intentan significar y lo estipulan el 25 de Kislev. Y quiero platicarles una historia que a mí en lo personal me pareció, está en sus celulares, en la diapositiva 2, a partir de la diapositiva 2, una historia que está escrita en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7. Dice así: sucedió también que 7 hermanos apresados, junto con su madre, eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, y los estaban obligando a probar carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandaron a cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que le acercaran al fuego y le tostaran en el sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad. Decían: el Señor Dios vela con toda seguridad, se apiadará de nosotros, como declaró Moshe en el cántico que atestigua claramente: se apiadará de sus siervos. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel con la cabeza, con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él respondió en su lenguaje patrio, dijo, o sea, en hebreo: no. Por ello, también él sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro, dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Después de este, fue castigado el tercero. En cuanto se lo pidieron, presentó la lengua, tendió decidido las manos y dijo con valentía: por don del cielo, poseos estos miembros, por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Hasta el punto de que el rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del ánimo de aquel muchacho que nada tenía los dolores. Llegado este su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto. Cerca ya del fin, decía así: es preferible morir a manos de hombres, con esperanza de Dios otorga a sus resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Verso 15. Enseguida llevaron al quinto y se pusieron a atormentarle. Él, mirando al rey, dijo: tú, porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, haces lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado a nuestra raza. Aguarda tú y contemplarás su magnífico poder, cómo te atormentará a ti y a tu linaje después de este. Trajeron al sexto, que estando a punto de morir decía: no te hagas ilusiones, pues nosotros por nuestra propia culpa padecemos. Pero luchar contra Dios, pero haber pecado contra nuestro Dios, nos suceden cosas sorprendentes. Pero no piensas quedar impune tú, que te has atrevido a luchar contra Dios. Admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que, al ver morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y, llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía: yo no sé cómo apareciste en mis entrañas, ni fui yo quien nos regaló el espíritu y la vida, y tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu
y la vida con misericordia. Porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Antíoco creía que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas, mientras el menor seguía con vida. No solo trataba de ganarle con palabras, sino con juramento le prometía hacerle rico y muy feliz. Con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres, le haría amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el muchacho no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le invitó a que aconsejara al adolescente para salvar su vida. Tras de instarle él varias veces, ella aceptó el persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y burlándose de cruel tirano, le dijo en su lengua patria: Hijo, ten compasión de mí, que te llevé en el seno por 9 meses, te amamanté por 3 años, te crié y te eduqué hasta la edad que tienes y te alimenté. Te ruego, hijo, que mires al cielo y la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. En cuanto a ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿Qué esperáis? No obedezco al mandato del rey de los hebreos. No escaparás, obedezco al mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú que eres el causante de las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados, sí es verdad. Perdón, es que se me pierde aquí. Que nuestro Señor vive, está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos. También se reconcilia de nuevo con sus siervos. Pero tú, oh impío, el más criminal de los hombres, no te engrías neciamente entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra tus siervos. Porque todavía no has escapado del juicio de Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena marcada por tu soberbia. Yo, con mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios porque pronto se muestre propicio con nuestra nación, y tú con pruebas y azotes llegues a confesar que eres el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso, justamente descargada sobre toda raza. El rey fue de sí, se ceñó con este mayor crueldad con los demás para resultarle amargo el sarcasmo. También este tuvo un limpio tránsito con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos murió la madre. Sea esto bastante para tener noticia de los banquetes sacrificiales y de las crueldades sin medida. Para mí esto me llamó muchísimo la atención porque en lo personal me pregunté qué pasaría si yo estuviera frente a alguien así y me hiciera violar la ley de mi padre y hubiera hecho eso con mi familia. ¿Qué haría yo? Y sinceramente titubeé. Entonces es un llamado para que ustedes vean la valentía de este pueblo y la entrega que tenían algunos de ellos para con su Dios y para con su ley. Y esto tiene que ver con Shabbat, ¿no? Nosotros tenemos que tener la entereza, porque nadie nos está amenazando para no guardar Shabbat. Nadie nos está diciendo que no lo guardemos porque nos va a hacer daño. Y a veces no lo guardamos. O no lo guardamos como deberíamos. Entonces, es un llamado a tener firmeza en las leyes de Dios, a tener firmeza en las cosas de Dios, a decir que definitivamente Él nos va a recompensar. Y otra cosa que me llamó la atención es la confianza total que ellos tenían en la vida eterna. Ellos sabían que había una resurrección de los muertos y que no importa cuántos mataran, iban a resucitar. Cuanto más nosotros que ya vimos que el Mesías resucitó, cuanto más nosotros que ya hubo quien nos prometiera la resurrección de una manera más literal, porque realmente los textos de esa época no eran tan literales como la resurrección. Entonces, en nosotros tener plena confianza
de esa resurrección, de esa vida eterna y de esa vida después, que será nuestro galardón por mantenernos firmes en su ley, ¿no? Ok, también me llamó la atención en el mismo libro de Macabeos, capítulo 11, y continuamos, dice el ángel de Dios. Verso 1, dice, muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que estaba al frente de los negocios contrariado por lo que sucedió, reunió unos 80,000 hombres de toda caballería y se puso en marcha contra los judíos, con la intención de hacer la ciudad una población de griegos, convertir el templo en fuente de recursos como los demás recintos sagrados de los gentiles y poner cada año en venta la dignidad del sumo sacerdocio. No tenía en cuenta en absoluto el poder de Dios, engreído como estaba con sus miriadas de infantes, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, cercó a Bet-sur, plaza fuerte que dista de Jerusalén, unas 5 esgenas y la cercó estrechamente. Para esto el contexto es que el pueblo estaba orando, ayunando y pidiendo la ayuda de Dios. Pero lo chistoso es que lo que pedían, lo que el pueblo estaba pidiendo, era la ayuda del ángel de Dios. Es lo que estaban pidiendo. Y vean lo que sucede aquí, verso 6. En cuanto los hombres de Macabeo supieron que Lisias estaba sitiado en las fortalezas, comenzaron a implorar al Señor con gemidos y lágrimas junto con la multitud que enviase un ángel bueno para salvar a Israel. Macabeos en persona tomó primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Ellos se lanzaron juntos con entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció, poniéndose al frente de ellos, un jinete, vestido de blanco, blandiendo armas de oro. Todos a una bendijeron entonces a Elohim misericordioso y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos a atravesar no solo a los hombres, sino a las fieras más salvajes, murallas de hierro. Avanzaban equipados con el aliado enviado del cielo, porque el Señor se había compadecido de ellos. ¿Quién era ese ángel? Yeshua, ¿no? Ese ángel era Yeshua, que nosotros sabemos, ya lo hemos visto escrito en Apocalipsis como en un caballo blanco, ¿verdad? Definitivamente sabemos que Él es el que envía Elohim a salvarnos, a guiarnos. Entonces ellos no le decían Yeshua, pero decían el ángel de Dios. Y justo como con Josué, que le dice el príncipe de los ejércitos de Dios, ¿se acuerdan? Precisamente se presenta y ayuda a Judas el Macabeo en su guerra. ¿Por qué? Porque respetaba su ley. Wow. Se me hizo hermoso, ¿no? Ok, entonces, así sucede, empieza los macabeos a empezar a hacer alianzas. Yo creo que eso es uno de los problemas que tiene el pueblo macabeo. No porque no sea bueno hacer la paz, pero confiar en las alianzas más que en Dios. Empezaron a confiar en alianzas, empezaron a confiar en alianzas con Roma, con los espartanos, ¿verdad? Y empezaron a creer que esas alianzas les iban a servir más que la ayuda de Dios. Empezaron con el transcurso de los años a sucumbir, primero Judas, su hermano Jonatán, luego Simón, se acabaron los hermanos, siguieron los nietos y empezaron a ablandecer en su firmeza a la ley de Dios. Empezaron a alejarse de la ley de Dios y las guerras empezaron a ser más difíciles cada vez. Más difíciles cada vez. Y a pesar de que hubo tiempos que duraron en paz, realmente terminaron con grandes problemas otra vez. Entonces, es como cuando Josué entra a la tierra prometida con la ayuda de Dios, pero pierde su batalla porque había un anatema en medio de ellos. Entonces, es bien importante nosotros limpiarnos, purificarnos al 100% para que sepamos que nosotros no tenemos
ningún anatema en nuestro corazón, ningún anatema en nuestra vida, y que realmente estamos haciendo las cosas puras para Dios. Somos humanos, podremos equivocarnos, pero pedirle a Dios que nos guíe para no equivocarnos, pero que nuestra firmeza esté ahí, que nuestra firmeza esté en cumplir sus cosas y su voluntad, ¿verdad? Muy bien, y bueno, pues ya lo que muchos sabemos, esto tiene mucho que ver, como ya hablamos aquí, de la lucha entre esta festividad que ya se venía arrastrando, el 25 de Kislev, la adoración a sus dioses paganos, a Saturno, y bueno, que se continuó celebrando en Roma, como ya dijimos, la cultura griega la adoptó Roma, y siguieron celebrando, ¿no? Entonces, aquí les pongo que los romanos seguían celebrando una cosa que se llama Sol Invictus y la Saturnalia, ¿no? Y aquí vemos una imagen que todavía existe, de cómo ejemplificaban esa Saturnalia, y es que esa Saturnalia tenía como característica que cambiaban de puesto. En ese momento los hombres se vestían de mujeres y los patrones se vestían de siervos, y los siervos de patrones, entonces terminaba el patrón sirviendo al siervo, y el siervo siendo el patrón, y los patrones podían criticar, los siervos podían criticar a los patrones, y obvio que tenía que ver también con un degenere sexual de todo tipo. Obvio, entendemos que los griegos eran motivadores del homosexualismo, eran quienes se lo proponían, era para ellos muy importante el tema de decir, no, pues Dios me hizo como soy, y lo que yo quiera hacer, no pasa nada, ¿no? A diferencia del judío, que cree que, como dice el pastor, Dios nos hizo con cierta maldad. Bueno, más bien, a ver, voy a corregir mi dicho. Nacemos con cierta maldad y nos vamos corrigiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Nos vamos perfeccionando. Venimos a este mundo a perfeccionarnos. Y no, los griegos creen que nacemos perfectos. Eso quiere decir que no hay nada que hacer, simplemente vivir y hacer lo que se nos antoje. Son las dos culturas diferentes que tenemos, y es la lucha entre esas culturas la que precisamente hablábamos ese día, que decía el libro de Zacarías, ¿verdad? Decía, hijos de Sión van a luchar contra los hijos de Grecia, los que cubren el pecado de Grecia y los que buscamos la perfección a través de la ley de Dios. ¿Vale? Actualmente estamos así. Es eso. Es precisamente eso, lo que viene y lo que estamos, que tiene mucho que ver con los macabeos, ¿no? Entonces, luchar la firmeza de seguir las leyes de Dios, luchar la firmeza de estar en convicción de que la ley de Dios tiene que ser sobre nuestros impulsos carnales o lo que dicta la sociedad, que tiene más que ver con Grecia. Y ellos empezaban el 17 de diciembre, duraban 7 días, terminaban el 25 de diciembre, que era el día del Sol Invictus, ¿verdad? Y ahí, les voy a leer rápidamente esto, dice así: los ritos suponían una ruptura del orden social, como el banquete ofrecido por los señores a los esclavos, el intercambio de regalos a la institución del rey de las Saturnalias, o del orden jurídico, como los juegos de dados al beber a emborracharse, y que los esclavos dijesen a los amos, lo que quisieran. El desenfreno sexual, las licencias festivas y transgresoras tenían un límite temporal, al cabo del cual la situación volvía a la normalidad. La elección del rey de los Saturnales era uno de los aspectos culminantes de la celebración. Ese rey de mentira presidía las fiestas y se le tenía que hacer caso. Por muy extravagantes y absurdas que fueran sus órdenes, su reinado contribuía al jolgorio de la domus, tanto libres como esclavos. El papel recaía a veces en un esclavo. Durante estos días se decoraban las casas con plantas verdes. Qué chistoso, ¿eh? Se decoraban las casas con plantas verdes. Aquí antes le pusieron, y con guías verdes. Y dice, se encendían las velas para celebrar la vuelta de la luz y se colgaban figuras en los árboles, pero no metían árboles dentro de la casa. Los romanos solo adornaban los que estaban plantados en la tierra. Por lo menos respetaban la naturaleza. Ahora ni esa. Durante las Saturnales había una especie de cambio de roles. Los hombres se vestían de mujeres y los amos se vestían de esclavos. Ok, entonces tiene mucho que ver con lo que actualmente vemos en la
Navidad, el emborracharse, el degenere, los árboles, la decoración, incluso la decoración interna de las guías, ¿no? Con sus foquitos se encendían también luces adentro, todo en medio de los árboles. Bueno, muy parecido, muy parecido. No nos faltaba que dijeran y aparecía Santa Claus. Es lo único que faltaba que dijeran. Se daban regalos, incluso se daban regalos a los niños. Ok, y pues esto tiene que ver con una adoración al sol, ¿no? ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre es su solsticio invierno. Entonces, como es el día del nuevo sol, en muchas culturas se celebraba esos días, ¿no? Y un ejemplo que tiene que ver con lo que estamos platicando aquí con Robert, era la cultura prehispánica. Justo en México, se lo voy a leer, se celebraba también en estas fechas. Dice así: los aztecas celebraban durante el invierno la llegada de Huitzilopochtli, dios del sol, y la guerra en el mes, permítanme porque está más difícil, Panquetzalistli, que equivaldría en el calendario actual al periodo comprendido entre el 7 y el 26 de diciembre. Mientras que los incas celebraban el renacimiento de Inti, el dios del sol, la deidad más importante de esta cultura. La celebración corresponde al 23 de diciembre del calendario occidental contemporáneo. La misma Iglesia Católica reconoció, fíjense, esto está muy interesante, la misma Iglesia Católica reconoció en el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, que Jesús no nació en esta fecha, no nació el 25 de diciembre, escribiendo en sus páginas: históricamente la verdadera fecha de nacimiento de Jesús permanece bajo un velo de incertidumbre que no han podido levantar ni la historia romana, ni el censo imperial de aquella época, ni la investigación de siglos posteriores. Es decir, se sabe que es una época de adoración pagana, se sabe que es una época de degenere, de desenfreno, se sabe que no es la fecha de nacimiento de nuestro Mesías, incluso quien lo estipula lo declara abiertamente, no es la fecha, pero nosotros lo estipulamos. ¿Por qué? Porque era fácil, porque es la costumbre de todos los pueblos, tenían como costumbre celebrar esa fecha, y pues es más fácil adaptarlo. Así que lo adaptan y se somete así adentro de la cultura pagana y de la tradición de los pueblos. Entonces, eso es lo que pasa en Hanukkah con los macabeos, y eso es también lo que pasa en Navidad en los paganos. Y es la lucha que representan esos macabeos, ¿no? La ley contra una cultura pagana. Entonces, Huitzilopochtli, sí.